Feliz domingo, gente bonita. Yo súper contenta. Un domingo más en compañía de tu persona y hoy conectándonos con un tema maravilloso, el rol de la medicación en el TDAH. Y tendremos una invitada, es muy especial, la doctora Liz Garrido, en donde nos va a dar las herramientas, nos va a decir los encajes y los pros y los contras acerca de la medicación en el TDAH. Y a estas personitas maravillosas que veo por aquí, a Francis Mandala, tenemos a 0707, a UPAC CF, todas estas personitas bonitas que se conectan aquí en Domingo de Live con María José, quien les está hablando en este momento, María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el TDAH, en el autismo, terapeuta de pareja, Master Practitioner en la programación neurolingüística y una servidora para apoyarlos en cualquiera de una de las dudas que tengamos. Y el tema se los voy a presentar en el día de hoy. Vamos a ir buscándolo por aquí. Tenemos live en vivo con María José, un live muy especial en donde vamos a hablar de este tema, el rol de la medicación, y con esa invitada que tenemos allí, a la doctora Liz. Saludos a Flavia Barbosa, a Mendoza. ¿De dónde se conecta esta gente bonita? Vamos a ver, díganme por ahí de dónde se conectan. Y bueno, en este en vivo vamos a trabajar puntos muy determinantes acerca de lo que es la impulsividad, de lo que es, porque ese es necesario medicar, porque a veces no es necesario medicar. ¿Cuál es el control que se debe llevar a la medicación? ¿Y cuál es el rol importante que tiene la medicación? Porque nosotros hablamos en una oportunidad acerca de las vertientes de la cantidad de mitos que era el aspecto de la psicología y de la psiquiatría, y también de los diferentes mitos que se tiene acerca de la medicación. Vamos a ver, Greciades, de dónde te conectas, y bueno, vamos a trabajar la impulsividad que nos conlleva a la medicación. También vamos a hablar de la falta de atención, también vamos a hablar acerca de la ansiedad, estos factores determinantes. Vamos a ver, alguna de estas personitas que está aquí tiene un familiar o tiene alguna persona en el contexto que tenga TDAH. Vamos a ver por ahí, mientras esperamos. Aquí está Morela Morales, quien está aquí conectada. Un gran saludo. Y bueno, desde aquí, desde Portugal, nos estamos conectando. Y mi invitada va a estar desde Perú conectada, y es una psiquiatra maravillosa que tiene la especialidad de trabajar con este enfoque, de cómo podemos nosotros darnos cuenta de la importancia que tiene el aspecto de la psiquiatría, la parte de neurología y de todos los especialistas. Tenemos a Morela Morales, que está desde Venezuela y nos dice que tiene a su hija que tiene TDAH. Y aquí, bueno, vamos a ir buscando su libretica y su lapicito para apuntar todas aquellas preguntas que quieren hacerle a la doctora Liz Garrido, y vamos a esperar que ella se conecte. Aquí tenemos a Greciades desde Venezuela y tanta gente bonita de tantas partes. ¿Cómo hacemos que la conexión por medio de esta plataforma nos pueda conectar entre Colombia, Venezuela, México? Tenemos a España también, tenemos hasta Reino Unido. Hemos llegado con la importancia de este en vivo. Y bueno, tenemos también aquí a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Saludos, Fly Blue, ¿desde dónde te conectas? Y aquí Morena Morales nos dice que su hija tiene 26 años. Y bueno, vamos a ver de qué manera la doctora nos da algunas indicaciones. Greciades también nos dice que su hija tiene 5 años con TEA, y mi hija de 3 años está en el proceso de evaluación del trastorno del espectro autista. Bueno, tenemos a Fly Blue desde Grecia. Saludos. Bueno, tanta gente que se une. A Pulgarín, que también está aquí. Bueno, yo muy contenta y viendo de qué manera, cuál es el contexto para poder llegar a la medicación. A la medicación no se llega simplemente porque se tiene TDAH. Tiene que haber un perfil particular para que se pueda medicar. Y bueno, vamos a empezar a observar de qué manera, cuáles son el repertorio de conductas. Y algo muy necesario que siempre lo hago saber en estos en vivos es la importancia que se tiene de nosotros poder medicar de la manera idónea. Porque tenemos que medicar. Si nosotros no nos sentimos plácidos por un diagnóstico, es importante nosotros buscar otras opiniones, a ver qué vertiente nos hace llegar a sentirnos nosotros plácidamente con lo que nos están diciendo. Tener la empatía con los especialistas es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la ventana abierta yo misma para poderle preguntar al especialista cualquier cantidad de dudas que tengo. En el proceso de la concientización y de la aceptación de un diagnóstico, cabe destacar que debemos ser muy abiertos de expresar nuestras emociones, decir qué es lo que aceptamos y lo que no aceptamos,
a fin de que se abran las puertas a la aceptación del diagnóstico. En el caso de la medicación también, cuáles son los pros, cuáles son los contras, por qué mi hijo de repente está muy relajado, por qué mi hijo de repente no lo veo que sea calmado, cuál es el tiempo de espera para la medicación. Todos estos aspectos son sumamente importantes y sobre todo tener el alcance de nosotros como padres o como personas que estamos en acompañamiento, pueden hacer preguntas. Muchas veces los padres dicen, es que voy a hacer una pregunta muy simple o muy tonta. Ninguna pregunta es tonta ni simple. Todas las preguntas son importantes y maravillosas y pueden contar con mi esquema, pueden apoyarse en cualquier pregunta que quieran hacer en este en vivo, que yo las voy a hacer. Y bueno, yo voy a dejar de compartir y voy a darle la entrada a la doctora Liz Garrido, que ya se conectó. Y voy a irme a buscarla por aquí, gente bonita. Doctora Liz Garrido. Bueno, gente bonita, yo muy contenta, ya van a ver, gran doctora que nos va a acompañar en el día de hoy. Así que vamos a esperar su apertura. Saludos a Silvia, que se está conectando. ¿Dónde se conectan? Bueno, aquí vamos a tener a la doctora Liz Garrido. Tenemos a Mendoza Lutz. ¿De dónde te conectas, Mendoza? Ok, aquí tenemos a la doctora Liz Garrido. ¿Cómo estás, Liz? Hola, hola, si me escuchas bien, ¿cómo estás, María José? Muy buenas tardes. Te Bueno, escucho buenas perfecto. tardes aquí en Perú. Sé que por ahí están de noche. Buenas noches por Sí. allá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí tenemos a dos madres que nos han hablado que una de ellas tiene una hija con TDAH con 26 años y también hay otra señorita por aquí que nos habla de que tiene una hija tiene dos hijas, una que la van a diagnosticar con el trastorno del espectro autista y otra que ya tiene, una creo que tiene 6 y otra tiene 3. Entonces, fíjate, yo me puse a hablarle a estas personas porque esto es un tema sumamente importante. Tiene muchas aristas, tiene muchos mitos, tiene muchas creencias, tiene muchas aceptaciones y no aceptaciones. Y esto es un proceso que yo pienso que igual que el diagnóstico, es un duelo de entender que la medicación tiene un objetivo, tiene un sentido y que debemos deslastrar, diría yo, este tipo de creencias de que es que lo va a volver un adicto o el niño solamente va a dormir, y no nos damos cuenta que el proceso porque no lo conocemos. Porque hay algo importante del diagnóstico que yo me he dado cuenta como especialista. Cuando se dan los diagnósticos, se habla, el niño tiene un trastorno de déficit de atención, pero no se le explica al padre de dónde viene ese problema y qué es lo que nosotros tenemos que fusionar. Y tenemos que hablar de la corteza cerebral y tenemos que hablar de los hemisferios y tenemos que hablar de su atención para que el señor se dé cuenta que hay un enfoque en un lado específico que requiere de más apoyo. En el caso tuyo, Liz, es el apoyo desde psiquiatría, es el apoyo de darte cuenta que si requiere una medicación es porque es necesario. Ahora, hablando del trastorno de déficit de atención, las características esenciales de este trastorno se caracteriza por la impulsividad, hablamos de la ansiedad, también hablamos de lo que se llama la hiperactividad y también hablamos de la falta de atención. Ahora, estas personas que están conectadas, ¿qué más profundidad le podrías hablar sobre esas siglas TDAH? ¿Qué le podrías decir? ¿Dónde toca? ¿Por qué? ¿Qué es lo importante del TDAH conocer? Muy bien. Bueno, la palabra TDAH en sí abarca muchos aspectos, ¿no? Principalmente lo que más llama la atención en un paciente, en un niño con TDAH, por lo general es la desatención, ¿no? La notable desatención, que es lo que constantemente irrita al padre, a la madre, quienes muchas veces viven toda una odisea realmente y llegan incluso a cruzar estados muy depresivos debido a que no logran entender por qué es que su hijo se comporta como se comporta. Y es que muchos de los padres muchas veces no entienden que existe a nivel cerebral la corteza prefrontal que regula ese control voluntario de los movimientos, ese control voluntario muchas veces del comportamiento, ¿no? Entonces, cuando una persona o cuando un paciente tiene alteraciones a nivel de esta corteza prefrontal, que en realidad es un circuito de, Exacto. de áreas que están afectadas, dentro de ellas la corteza prefrontal es la que más resalta porque es la que más daño muchas veces tiene, pero también tenemos
la corteza cingulada posterior, también tenemos el lóbulo parietal inferior y es todo un circuito de regiones que se afectan. Pero dentro de esto la corteza prefrontal es la que de alguna manera en los estudios de resonancia magnética aparece como más reducida, ¿no? Aparece como más afectada, porque precisamente es a este nivel en donde va a sufrir un daño el niño y este daño puede deberse a muchas causas. A veces los padres se culpan, ¿no? Y se dicen, no, es que tú lo trataste mal, es que él se comporta así porque él ha aprendido a ser como tú. Y entonces se dejan llevar por ese lado subjetivo y ante la pregunta, María José, es preciso que las personas comprendan de la alteración en el comportamiento precisamente por una disregulación bioquímica a nivel de la corteza prefrontal junto con estos circuitos, con este circuito de estructuras que he mencionado a nivel cerebral. Entonces, va más allá de eso. Ahora, si a esto le sumamos un embarazo donde la madre tuvo exposición al plomo, donde hablamos de muchas veces de un parto prematuro, hablamos de ciertos factores de riesgo, como por ejemplo heredabilidad, que ya haya habido familiares que hayan tenido estos procesos. También, por ejemplo, casos en los que se ha evidenciado bajo peso al nacer, hay una mayor predisposición a que el niño tenga TDAH. Puede que lo tenga, puede que no, pero ya son factores de riesgo, ¿no? La exposición de la madre durante el embarazo al alcohol, al tabaco, a los problemas prenatales que hayan incluido lesiones cerebrales para estos niños, llámese porque la madre tuvo toxoplasmosis o por ciertas enfermedades infecciosas o porque la madre tiene antecedentes de convulsiones por infecciones o por una serie de procesos que puede haber vivido durante el embarazo, también va a afectar en el niño, ¿no? La edad materna avanzada también es un factor de riesgo importante. Entonces, no es que de pronto apareció un niño y tiene TDAH. Ya viene con cierto tiempo, hablamos del periodo prenatal que define prácticamente la vida de un niño con TDAH, hablamos del periodo del parto, cuáles son las condiciones del parto, si fue un parto de repente una amenaza de parto pretérmino, si fue un parto complicado, un parto en el que se tuvo que utilizar de repente, bueno, ahora ya no se usa, pero antes se utilizaban mucho los forceps, un parto que requirió asistencia ventilatoria mecánica, un niño que, momento, perdón, que al momento de nacer tuvo hipoxia al nacer, entonces ya tiene el recién nacido un trauma al momento del nacimiento. Entonces, si juntamos los factores genéticos, el periodo prenatal, el embarazo y el factor del parto, desde ahí nada más ya tenemos todo un conjunto y una gama de predisponentes que nos van a anunciar que lo que se viene es de cuidado. Pero muchas veces, ¿qué pasa, María José? Los padres obvian todo esto y entonces, no, pues es que fue un parto así, como cualquier parto, y todos sufren y todos tienen lo mismo, y esto Exactamente. también te pasó al primito, y es como que, ah, no, pues como a ti también te pasó y a mí también, entonces aquí no pasa nada, y pasan los años y pasan los años, y es un niño al que no se le hizo un adecuado estudio, al que no se le llevó al pediatra, porque muchas veces, María José, es el pediatra el que nos advierte. Es una interconsulta de un Exactamente. pediatra, ¿no? O del neuropediatra, ¿no? El que lo descubre por una evaluación incidental. O cuando el niño ya va al colegio, que ya estamos hablando entre los 6 a 7 años, entonces ahí es cuando, se nos paran las antenas y se encienden las alertas porque algo está pasando con el niño. Y entonces ahí también es un poquito complicado conversar con los padres porque ¿cómo le hacemos entender que esto ya trae una data? ¿Cómo le hacemos entender que hablamos de una historia muchas veces familiar? ¿Cómo le hacemos entender de que no se trata del padre en sí o de la madre en sí, sino de los factores coadyuvantes que a lo largo del tiempo han venido muchas veces influyendo sin querer queriendo en lo que ahora ya se ha desencadenado? Sí, hay un detalle que has mencionado que a mí me llama mucho la atención, que es este factor de los detalles
prenatales o los detalles en lo que es el desarrollo del niño. Y en una oportunidad, ya hace unos cuantos años, se hizo un estudio de los estratos de bajo nivel, ¿no? Y muchas veces por las carencias socioeconómicas también se conllevaba eso, porque había niños que habían consumido cal sin darse cuenta y niños que habían llegado a un extremo de quemarse unas neuronas y llegar hasta dañar la corteza prefrontal y darse cuenta de que esto venía de generación en generación, porque saciaban de repente este requisito de la alimentación con algún factor que era totalmente abrasivo, porque es una droga el comer cal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son detalles, como tú lo dices, son detalles que lo vemos como ínfimos, pero son detalles tan determinantes. E inclusive el hecho de que el niño vaya de una incubadora porque tuvo una anoxia es sumamente importante para el desarrollo del cerebro y ahí determina el tiempo, yo creo que segundos, microsegundos, en donde unas neuronas pueden quemarse fácilmente y puede haber un daño neurológico, ¿no? Ahora aquí Mendoza nos dice si vamos a dar unas recomendaciones acerca del TDAH en el adulto, por supuesto que sí, y vamos a hablar acerca de también cómo es la incidencia del rol de la medicación en cualquiera de los casos, ¿ok? Porque no sé qué opinas tú, Liz, el hecho de que el TDAH sea diagnosticado de forma tardía también no impide que el proceso de la medicación no se dé, se va a dar igual en la misma forma si hubiera sido un infante o fuera un adulto, ¿cierto? En realidad, cuando lo descubrimos ya cuando es adulto, nos lleva ventaja el TDAH. Es decir, como que vamos Exactamente. en una competencia, como médicos, vamos como en una competencia, pero nos va a llevar una delantera notablemente grande, porque si lo hubiéramos diagnosticado cuando ese adulto era un niño, entonces habríamos avanzado y habríamos evitado que esta famosa corteza prefrontal se deteriore en el tiempo. Ojo, porque es tan a veces difícil el manejo por el tiempo. Cuando viene un adulto Exactamente. con 35 años o pasando los 30 y nos comenta toda la disfuncionalidad que viene teniendo. Ojo, muchas veces estos cuadros, cuando también identificamos el TDAH en el adulto, cuando ya es un adulto que muchas veces consume drogas, muchas veces tiene factores antisociales de desenvolvimiento en el colegio, en el trabajo o con la pareja. Es un adulto que tiene dificultades en la interacción social. Es un adulto que ha abandonado muchas veces la carrera porque no ha logrado concentrarse adecuadamente y porque se siente perdido en el aula. Es un adulto que puede que esto le haya generado además ciertas comorbilidades como depresión, ansiedad. Entonces viene todo un paquete completo al momento de la evaluación y es que primero hay que atender la depresión y es que de manera paralela hay que atender la ansiedad y de esta manera también darle medidas y recomendaciones de cómo hacer frente al TDAH. De hecho, que va a tener, cada paciente tiene una peculiaridad especial, cada paciente es netamente diferente, no podemos generalizar porque cada paciente es distinto. El TDAH es distinto en las mujeres, es distinto en los varones y va a depender del paciente, va a depender de cómo viene la consulta, de cuál es su principal dolor, ¿no? ¿Cuál es su principal dificultad? ¿Qué es lo que le está en este momento afectando? Porque si es un paciente que viene con una adicción, entonces la misma hiperactividad puede llevar a que el paciente busque calmar esa intranquilidad, esa inseguridad, esa impulsividad con el consumo de una sustancia psicoactiva, que en este caso puede ser marihuana, cocaína, etcétera, o las dos, ¿no? O a veces muchas más. Entonces, depende de cómo viene la consulta. Si solamente viene con problemas de desatención, si solamente viene con problemas de hiperactividad, si viene con los dos o si además viene con ansiedad o con depresión. Va a depender mucho de cómo lo encontremos en la consulta, de cómo se dé esta evaluación y de qué tanto podamos ayudarlo a regularse. Exactamente. Ahora aquí Morela Morales, que era la que te había hablado de su hija, ella dice, a mi hija la diagnosticaron hace un año atrás y ella también le dan muchos ataques de pánico y ansiedad. Tiene 26 años, a los 10 perdió a su papá en un accidente. Y aquí hay una persona que se llama Katy Laurot que nos dice, la medicación con Abretia o con Ketiapina. ¿Qué opinas de esa medicación? Abretia, si la conoces, o Ketiapina. ¿Qué te opina? Bueno, Abrida de repente allá en España tiene otro nombre, me gustaría saber el nombre genérico para poderle ayudar.
La quetiapina es un medicamento antipsicótico que se usa muchas veces en los estados en los que el paciente tiene, además de la hiperactividad, asociados síntomas psicóticos. Ojo, por eso es tan importante esta labor, María José, que tú haces. ¿Por qué? Porque si no orientamos a las personas a que conozcan cuáles son las secuelas o consecuencias de no tratar adecuadamente a un paciente con TDAH, esto se puede cronificar en el tiempo. Y si además se asocia a una depresión con síntomas psicóticos, entonces va a ser un niño que va a desarrollar el TDAH asociado a síntomas psicóticos, producto de la depresión o también producto de ese aspecto antisocial de su personalidad que lo lleva constantemente a pelearse con un otro niño, a aislarse muchas veces y, por supuesto, que también puede asociarse a una depresión con síntomas psicóticos. Entonces, ahí sí hay que administrar un antipsicótico, quetiapina, que además se ha evidenciado que en ciertas dosis actúa como un estabilizador del estado de ánimo. Entonces, se administra como antipsicótico, se administra como estabilizador, se administra como coadyuvante en el tratamiento del TDAH. Con aquellos pacientes que no responden a la medicación neta con metilfenidato, que no responden a la medicación con otros coadyuvantes, entonces si vemos que todavía el cuadro se sigue cronificando en el tiempo y no evidenciamos una mejora en el corto plazo, entonces nos ayudamos con ciertos antipsicóticos para valorar además de que esos síntomas psicóticos se vayan resolviendo en el tiempo, ¿no? Ojo, hay que valorar los síntomas psicóticos, no solo dejarnos llevar por lo que nos dice el familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen a consulta y nos comentan, no, es que tiene alucinaciones. Ojo, perfecto, pero ¿cómo son esas alucinaciones? ¿No? De repente son pseudoalucinaciones, de repente son ilusiones, de repente ocurren en estado de consumo, de repente se dan luego, de repente, de que el paciente ha vivido un abandono paterno o materno. De repente es un paciente que ha tenido traumas o impactos emocionales muy fuertes que lo condicionan a tener un aspecto de ilusiones o de pseudoalucinaciones que no son alucinaciones. No, y Y también entonces hay el que factor trabajar de el la aspecto. familia también, porque ¿qué ocurre? Si ocurren factores en la casa, el niño, el niño adulto puede estar hablando solo o tener sí, algunos diálogos que tienen que ver con un contexto en particular, porque yo tuve, por ejemplo, un paciente que hablaba mucho de la parte religiosa y había una doctrina muy arraigada en la casa, que ya no era una conducta psicótica, ya era una conducta habitual de casa. Era muy distinto. Exactamente. Entonces, muchas veces, eso me comentas, María José, es muy cierto. La persona viene y nos dice, es que tiene alucinaciones. Sí, pero a ver, vamos a evaluar las alucinaciones. Porque para hacer alucinación tiene que reunir ciertos criterios, ¿no? La principal, la frescura sensorial. Si no se evidencia la frescura sensorial en una alucinación que el paciente nos comenta, literalmente no es alucinación y estamos hablando de otro tipo de aspectos, familiar, de repente sectario, de repente religioso, de repente social, de repente por consumo de sustancias. En realidad depende de muchas cosas. No dejarnos llevar solo por lo que el paciente nos dice o la familia, sino por la evaluación. Y la evaluación tiene que ser minuciosa, dirigida y orientada a valorar los síntomas específicos del TDAH sin dejarnos llevar muchas veces por los comentarios, porque Exactamente. eso puede sesgar nuestra evaluación y nos puede llevar a un diagnóstico errado y que, por cierto, nos va a afectar en el momento del planteamiento del tratamiento. Entonces, va a depender mucho, como ves, depende de muchos factores, es multifactorial, tenemos que tener varios puntos en cuenta, el TDAH tiene muchas aristas y hay que tener en cuenta también que no viene solo. El TDAH, como nos mencionaba la persona que comentó hace un minutito, eh, estos pacientes con TDAH no debutan precisamente por el TDAH, sino debutan muchas veces con una crisis de ansiedad. Un trastorno Exactamente. de pánico los trae a la consulta, ¿no? Que no puede respirar, que no se siente bien, que no puede de repente dormir bien por las noches. Entonces lo traen en la consulta otros síntomas que Sí, muchas síntomas veces asociados. no tienen Exacto. nada que ver con el TDAH, pero precisamente estos pacientes, por ser tan incomprendidos en casa,
porque la mamá ya les perdió la paciencia, porque ya se peleó con el amigo, porque ya no puede relacionarse adecuadamente, porque ha agredido a todos en el salón, porque no quiere ir a clases, entonces es excluido. Y en esa exclusión muchas veces se siente solo. Y en ese sentirse solo puede desarrollar cuadros de pánico frente a la soledad, frente al sentir el rechazo, frente al sentirse humillado. Es el típico niño al que todo el mundo le hace bullying y es el niño que llega a casa y lo único que encuentra muchas veces es a papá o a mamá gritándole o llamándole la atención o diciéndole por qué te comportas así, o trae la papeleta llena de observaciones hechas por el profesor, y entonces es un niño que por dentro vive su propio mundo, pero al mismo tiempo sufre, y sufre las consecuencias de una exclusión, y sufre el bullying, y sufre todo un proceso que muchas veces es tan difícil de comprender por los padres. Y fíjate que es por este mismo desconocimiento de también utilizar algunos calificativos que no son muy asertivos del niño mala conducta o del niño que se porta mal o simplemente es que tú lo haces para llamar la atención y el niño está desfocalizado y él no sabe ni cómo controlar su impulsividad y de repente la manera de darnos cuenta es que también está asociado la parte de una hipersensibilidad auditiva y de repente los estímulos le molestan o de repente le molesta que hay un compañero que hace un ruido en particular, todos los aspectos que tenemos que evaluar de una persona que tiene un hiperfoco, como una persona con TDAH, es necesario darnos cuenta de cuáles son los perfiles, porque son necesarios y porque en el caso de la medicación que estamos hablando ahorita, es necesaria llegar hasta el contexto de evaluar si realmente es necesario cambiarlo o no, porque hay muchos factores que pueden ser irritativos y darnos cuenta, bueno, si él de repente necesita unos aislantes del sonido, no tiene nada con la parte neuronal de la medicación, está funcionando. El problema es que auditivamente no resiste. Es una evaluación, yo digo, el TDAH es una cantidad de aristas que tenemos que verlas con mucho detenimiento. Aquí tenemos a Pulgarín Gana, que dice, un punto es el diagnóstico ya sea de TEA o TDAH y otro son las normas y los límites. Justifican siempre sus pataletas, no en el diagnóstico que hacer. Entonces, fíjate lo que él está diciendo, el diagnóstico a los padres muchas veces no le interesa, sino es la conducta de la pataleta o el mal comportamiento lo que le interesa. Si se llama A o se llama B, no interesa, si hay tratamiento. El que yo quiero es que no haga pantaleta, pero el problema es que si él no tiene foco, él no se puede regular. Él no se puede regular, porque vamos a estar claros, si el niño es totalmente, por ejemplo, yo no conozco un TDAH que no tenga la impulsividad para los alimentos, la saciedad, las ganas de comer y comer y comer. Son muy ansiosos en ese plano. ¿Cómo se autorregula eso? Tienes entonces que darle, entenderlo, ya no es una cuestión de que, es que él se come todo. No, es que él no se come todo, tienes que regularlo. Aquí tenemos autismo Ginger que dice, yo soy TDAH y se lo mío se maneja diferente debido a mi autismo y a las altas capacidades. ¿Ok? Pues déjame ver si hay algún otro comentario. Mi medicación es Concerta, dice ella. ¿Ok? Ahora, bueno, saludos a todas las personas que se han conectado. Hay algo que a mí me llama la atención en el TDAH y en la clínica del TDAH, que es cuando existe la evaluación neurológica, esta cantidad de conductas desfocalizadas que se presentan. Por ejemplo, las ganas de golpear las cosas o romper las cosas o de repente, como uno dice, se prendió un escenario que tú dices tiene una crisis, ¿cómo solventarlo? Ahora, ¿cuáles son las pruebas específicas que tú puedes utilizar para determinar este diagnóstico? Básicamente, en la evaluación psiquiátrica incluimos la evaluación médica principalmente, porque antes que ser psiquiatras somos médicos. Y entonces cuando viene un paciente a la consulta hay que mirar todo el eje, ¿no? Físico, emocional, mental, espiritual, religioso. Hay que irnos por todo lado. Hay que hacer una valoración incluso socioeconómica, porque todo esto trae un presupuesto, no solamente para el niño, sino para la familia, y muchas veces influye con el tema educativo. Entonces, eh, básicamente cuando nosotros valoramos a un paciente o cuando los trae a la evaluación, lo primerito cuando llega a consulta, cuando viene con mamá, es la observación clínica, ¿no? El famoso ojo clínico, mirarlo. ¿Cómo viene? De repente, al momento de mirarlo, yo siempre
hago esto, lo miro a los ojos, ¿no? Lo miro a los ojos y veo si establece contacto conmigo. Si establece contacto con la mirada, me saluda y yo veo que su mirada se dirige netamente hacia mí, entonces descarto un tema visual. Pero vamos a suponer que el niño me mire y no me está mirando directamente a mí, pero está mirando como a un costado, porque tiene un ojito desviado. Ojo, los casos de TDAH se asocian en estos casos, en muchos casos a visión doble o diplopia. Y ya Ok. solo con mirarlo podemos saber de que si puede estar asociado a un TDAH o no. Entonces, la evaluación visual, la observación y mirarlo directamente a los ojos. Segundo, se sienta el paciente con su familiar, ¿no? En este caso muchas veces la mamá o el papá, o a veces acuden los dos, a veces traen incluso a los abuelitos que están muy preocupados. Y empezamos con la anamnesis, que es la valoración de la historia clínica. Tomamos los datos y hablamos de la historia conductual del niño. En este caso, pues nos vamos a antecedentes prenatales, el embarazo, cómo fue el parto, si traen la escala del Apgar, que es la escala cuando el niño nace, si fue un Apgar 10, si fue un Apgar 7, si tuvo complicaciones durante el parto. Eso también es una data importante que incluimos dentro de la historia clínica que nos va orientando. Son pequeños puntos que vamos valorando que nos van orientando, ¿no? Datos de los profesores, si es que tiene determinado comportamiento en el colegio, todo eso lo anotamos en la historia. Incluso si vienen otros familiares, también los hacemos entrar en la consulta para que nos comenten un poquito cómo han visto el comportamiento del niño últimamente. Luego pasamos netamente a la exploración física. Y en la exploración física lo que valoramos básicamente es el examen auditivo, si el niño nos oye bien o si tiene ciertas dificultades para oírnos, porque en muchos casos de TDAH el niño tiene problemas auditivos y precisamente no escucha bien y es por eso que muchas veces no entiende que puede ser TDAH como puede que no sea, o lo incluye o lo descarta, pero ya es una valoración adicional que podemos hacer durante la consulta. Tercero, el examen visual, que lo hicimos solamente al ingreso, pero ya nos vamos un poquito más profundo en esta secuencia para valorar si es que tiene diplopia, si es que ve doble, hacemos un examen de ojo, ¿no? Literalmente usamos la cartilla para ver si puede observar bien las letras, los números o si tiene ciertas dificultades. O si nos comenta que está viendo doble o tiene divergencia, ¿no? De repente uno de los ojitos está desviadito, ¿no? O tiene ambliopía, etcétera. Va a depender mucho en este caso del paciente. Luego, también si lo creemos conveniente y necesario, hacer exámenes de sangre. En este caso, muchos de los casos de TDAH están asociados a niveles altos de plomo por exposición de plomo en sangre, porque muchos de estos niños son tan traviesos que tienen contacto con la pintura, se comen los colorcitos, se absorben la parte delgadita del plumón y entonces ese contacto con el plomo hace que muchas veces en el examen de sangre, al solicitarle el examen de plomo en sangre, sale positivo y sale el nivel exacto. Hay un límite, pero ellos tienen como un poquito más, ¿no? Y ahí ya sabemos que ha habido cierta exposición o del niño o de la madre. Ojo, hay que tomar en cuenta que muchas veces es una madre que ha trabajado en determinadas industrias o en determinados trabajos que ha tenido donde ha tenido exposición y luego tuvo el embarazo, en este caso el bebé, y ya tuvo cierta sobreexposición materna, ¿verdad? Entonces, tanto porque si lo tuvo por la madre como si lo tuvo él como niño, hay que valorarlo en un examen de sangre, que es un examen rápido. Otra cosa que también valoramos es la tiroides. Un examen de hormonas tiroideas, en este caso TSH y T4, para valorarlo, porque hay muchos casos de TDAH asociados con hipotiroidismo y entonces, o hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroideo es sumamente hiperactivo, entonces se mueve de un lado a otro por el preciso estado excitado de la tiroides, entonces va a condicionar que el niño no tenga TDAH y tenga un problema con tiroides, o tenga un TDAH y además tenga un problema de tiroides. En muchos de los casos se asocia el hipotiroidismo, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo se convierte en hipertiroidismo, pero hay que valorarlo y hay que diagnosticar para que sea una evaluación completa al momento que hacemos la evaluación en la consulta. Ahora, otra cosa, en el examen físico también hay que valorar la auscultación cardíaca. ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños con TDAH pueden tener taquicardia
O muchas veces viene así, como está tan hiperactivo, tiene un tremor o un temblorcito en las manos. Entonces él está hablando y está así, ¿no? Entonces hay que ver si hay ese temblor al examen físico, si hay esa taquicardia, si está sudoroso muchas veces, porque de tanto que ha corrido, está sudoroso y no se puede mantener quieto durante la consulta, también tenemos que valorar esos signos físicos que son muy visibles, ¿no? Muy visibles al momento de la consulta. Luego que hacemos esa valoración, ya nos vamos un poquito más a los exámenes y a los test. Entonces, en el test hay una escala de valoración que se llama test de Conner para padres. El test de Conner para padres evalúa una serie de síntomas que nos indican en la respuesta sospechoso de TDAH, no sospechoso de TDAH. Entonces, por ejemplo, le preguntamos al papá, ¿no? ¿Está irritable? Nos contesta un poco, leve, severo, ¿no? Está es lloroncito, un poco leve, moderado, severo. Entonces, es una escala para valorar conducta, pero a los padres. También hay Conners para profesores o docentes, ¿no? Del niño. Entonces, la escala de Conner para padres, la escala de Conner para docentes, el test de TDAH, que lo sacamos del DSM-4, que es un test que nos permite valorar según los síntomas, ¿no? Desatención, hiperactividad, impulsividad. Y en cada ítem tiene 6 a 7 aspectos a valorar. Eso lo extraemos del DSM-4 dentro de lo que es la evaluación y vamos haciendo las preguntas para que el padre nos conteste. Ahora, hay escalas computarizadas. Hay una escala AHDL, que es una escala computarizada. Ya esto es un poquito más donde el paciente entra ya a una evaluación computarizada, donde se le dan determinadas pruebas mediante un sistema computarizado y el niño va contestando y es muchísimo más rápido, pero no todos los establecimientos, mucho menos en el Perú, lo tienen. Por eso es que como no hay esa tecnología en todos los lugares, sobre todo en los lugares de escasos recursos, entonces contamos con la valoración a través de la escala del DSM-4 donde se establecen los síntomas. Y según eso valoramos qué tan sospechoso de TDAH o no lo es. Además, agregamos la valoración imagenológica, como en este caso es la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética cerebral, el electroencefalograma, ahora ya hay videoelectroencefalograma, ¿no? Donde sale toda el registro eléctrico cerebral de las ondas cerebrales que nos indican muchas veces que en la corteza prefrontal se evidencia una serie de ondas un poquito disreguladas, disrítmicas, que nos pueden orientar hacia el TDAH, como puede que no salga nada o como puede que salga una alteración leve, moderada o severa, eso depende de la valoración. Incluimos también los potenciales evocados y derivamos un poquito al otorrino para ver cómo va la capacidad de frecuencia auditiva, qué tanto el niño está oyendo bien. De repente tiene un oído tapadito y no está escuchando bien, de repente tiene cierta dificultad para oír porque tiene una hipoacusia y muchos de los casos de TDAH se asocian a hipoacusias neurosensoriales, que son un poquito las más difíciles de manejar, ¿no? Porque ya viene asociado a un problema orgánico cerebral. Ahora, ¿para qué nos sirven estos test imagenológicos? Para descartar organicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente que ha tenido una anoxia cerebral al momento de nacer, ¿no? Y se quedó unos segundos sin ese oxígeno necesario, importante y básico para la supervivencia, va a tener cierto daño cerebral. Por lo tanto, esto puede generar un síndrome orgánico cerebral o puede generar epilepsia cerebral en la infancia. Y si es un niño que ha tenido epilepsia o que ha convulsionado y la familia nunca supo que tuvo epilepsia, diagnosticamos epilepsia en la consulta luego de los resultados de los exámenes imagenológicos que nos lo traen al cabo de un par de días, ¿no? Entonces, y ya teniendo el diagnóstico de epilepsia, podemos orientar al familiar o al paciente indicándole que hay una alta probabilidad de que a lo largo del tiempo desarrolle ciertas alteraciones conductuales, sobre todo por el área a la que la epilepsia ha afectado a nivel cerebral. Entonces, es todo un mar de exámenes que hay que ser muy minuciosos, hay que hacerlo de manera muy detallada y si aparece algo más, también tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque
No podemos sesgarnos al momento de una evaluación. La evaluación de un niño con TDAH tiene que ser minuciosa y también tenemos que dejarnos ayudar y pedir la interconsulta necesaria con neurología para el tema de los exámenes imagenológicos, donde el neurólogo nos puede orientar acerca de ciertas afecciones cerebrales orgánicas y nos puede detallar mediante su especialidad. El otorrinolaringólogo para poder, el tema auditivo, valorar cómo está la capacidad auditiva, valorar si hay hipoacusia neurosensorial, hipoacusias conductivas que son tan frecuentes. El oftalmólogo, porque nos va a permitir la valoración de la visión, si hay visión doble, si hay diplopias, si hay estrabismo, porque hay un estudio que ha evidenciado los casos de estrabismo asociados a los casos de TDAH, no todos los que tienen estrabismo desarrollan el TDAH, pero hay un porcentaje alto de niños con estrabismo que suelen desarrollar TDAH o con visión doble que suelen desarrollar TDAH. Entonces, la valoración por el oftalmólogo. También requerimos la valoración, en este caso, del neuropediatra. ¿Por qué? Porque el neuropediatra en su evaluación maneja otros ítems de diagnóstico que nos pueden, por cierto, ayudar y valorar. Por ejemplo, nos habló antecedente de bajo peso al nacer, ¿no? Asociamos la valoración, en este caso, de un nutricionista. ¿Cómo está el régimen alimentario de este niño? ¿Qué come este niño? Porque ese es otra ciencia también que tenemos que valorar, porque muchas veces es un niño que solo come chocolate, que solo come dulces, que su dieta es alta en carbohidratos, que solo toma gaseosas, que solo toma edulcorantes. Entonces, hay que ver si variando el tema de la dieta con el nutricionista mejora o no mejora. Entonces, ahí también tenemos que valorar y tenemos que dejarnos llevar por el apoyo de los especialistas. Ok. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, que hablamos de un protocolo bastante extensivo, en donde es necesario que todas las vertientes sean manejadas. Y algo importante, la parte sensorial es sumamente importante también en el TDAH, como lo habías manejado, que es la parte de los sentidos y la parte de la conexión de por qué entender de que este niño procesa una información tan lenta y puede haber una dificultad en alguno de las otras partes del cuerpo, cualquier órgano o cualquier sentido, y la necesidad también de darnos cuenta por qué es el factor de la impulsividad, porque cada una de las características o comportamientos que tiene esta persona no es solamente por el hecho de, bueno, tiene impulsividad, tiene desatención, tiene esto, es el hecho de ver cuál es el anclaje que puede llegar a la impulsividad y cómo, de qué manera podemos hacer que esta persona solvente esta situación para que socialmente sea bien integrada. Ahora, cuando nosotros estamos observando a estos chicos y tú me hablas de que tenemos que hacer una interconexión con un equipo multidisciplinario y uno de los más importantes, no quiero decir que los demás no, pero uno que tiene un peso es la parte de la imagenología, que es la parte de neurología, la parte de ellos observar cómo va ese ritmo neurológico y esos picos que aparecen en esos exámenes, en las resonancias o en los electros. Y darnos cuenta de que esos picos, como se los digo yo a veces a los padres, les dibujo picos grandes como para que pudieran entender, esto va alto, nosotros no vamos a llegar a tenerlo igual al de abajo, pero por lo menos un poquito más bajo, con el hecho de incentivarlos a darse cuenta que esto es lo que podemos ver y que tenemos que mejorar este pico. No se va a quitar, pero se va a mejorar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nos empezamos dando cuenta que es cuando yo hablo con ellos y les digo, mira, este pico conlleva cuando él grita, cuando él hace objetos, cuando está molesto, cuando está desfocalizado, cuando no te quiere oír, cuando salen palabras que tú no sabes ni dónde las inventó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Recurrimos a neurología, neurología nos da este encaje y después psiquiatría es que observa y evalúa todo esto. Cuando yo veo que hay componentes de conductas, por ejemplo, disruptivas o conductas impulsivas que conllevan a este chico a que el ambiente no lo acepte, a que él se sienta aislado, inclusive empiezan estos chicos a autoagredirse y cantidad de cosas, porque a nivel emocional también le afecta. ¿De qué manera, eh, Liz, en el caso de psiquiatría, la medicación toma un rol importante en este acontecimiento de conductas disruptivas, no focalizarse y él inclusive llegar a la no integración y al mismo tiempo el
el lastimarse, el tratar de darse cuenta e inclusive utilizar calificativos de no servir para nada, porque es que él no sabe cómo se controla, porque este tipo de pensamientos pasan en estas personas porque no controlan a nivel neurológico. E incluso yo voy a mencionar esta novedad, después de mucho tiempo, ¿no? Yo evalué a una muchacha con un TDAH ya adulta y la muchacha cuando recibió la medicación, sus palabras fueron, ya no escucho el ruido. Entonces, ahí yo no sé el cerebro de ella, ni conozco el ruido que ella me está hablando, pero así sería el componente de lo que nosotros no vemos y tenemos que darnos cuenta de que tienes que esperar a que pase el ciclo y el rol de la medicación cubre ese hueco que yo digo de picos altos, que tengo que regularlo. ¿De qué manera me dices tú, Liz, que hay impulsividad, hay agresividad, hay lanzamiento de objetos, cualquier cantidad de cosas, que inclusive cuando vamos a caer este niño a ser adulto, se nos convierte en una situación bien difícil? ¿Por qué? Porque la situación es cómo yo integro a este niño que le cuesta tanto aceptar el no, que le cuesta, que es tan impulsivo. ¿De qué manera el rol de la medicación tiene un impacto en estas conductas? El rol de la medicación no solo es importante, es un excelente coadyuvante, es un excelente estabilizador, nos permite mejoras a corto, mediano y a largo plazo, evita mayor daño neurológico en la mayoría de los casos, Exacto. pero sobre todo, el rol de la medicación es un papel fundamental para poder calmar al paciente. Yo no puedo trabajar o no puedo derivar a las subespecialidades para manejo del comportamiento, para que mejore la lectura, para que mejore la dislexia, para que mejore, eh, por ejemplo, la realización de talleres o el desempeño académico, si primero no lo estabilizo. Y eso es muchas veces lo que los padres no entienden, ¿no? Y entonces nos comentan pues la parte negativa de la medicación, pero olvidan que por la experiencia que ya tenemos viendo este tipo de pacientes, a nosotros como especialistas nos lleva una gran calma y una gran tranquilidad cuando un paciente o cuando la familia del paciente decide que el paciente tome medicación. ¿Por qué? Porque toda esa ola emocional de impulsividad, Ujú. hiperactividad, depresión, desatención con el que llega a la consulta va a disminuir en las 3 a 4 primeras semanas. Entonces, si teníamos, imagina que nos vamos a la playa y tenemos una super ola y de pronto esa ola revienta y ya estamos como en la orilla, ya nos podemos meter al mar. Lo mismo Exacto. pasa con psiquiatría. Cuando tenemos la ola de los síntomas que se nos vienen con todo y muchas veces la familia no sabe qué hacer, es el especialista el que tiene que esperar que esa ola baje con la medicación para que nos permita estar en la orilla. ¿Y qué es la orilla? La orilla es el inicio del tratamiento para poder ir a las más hondas profundidades de la vida emocional del paciente, pero teniendo una orilla desde la cual podemos partir sin miedo, porque en esa ola no podemos hacer absolutamente nada, estamos totalmente limitados porque es un niño que nos puede agredir, porque es un niño que no está inquieto, que no está quieto al momento de la consulta, abre la puerta, se sale, si es que la institución tiene escaleras, se baja las escaleras, las vuelve a subir, entonces Exacto. ni siquiera hay posibilidad de evaluarlo. Por eso es tan importante la medicación para que nos permita llegar a lo más hondo del paciente, ¿no? A su vida personal, a su vida emocional, que por cierto, como está tan desatento y tan distraído, lo que menos quiere es hablar, ¿no? Se niega a hablar, no quiere hablar y lo único que quiere es coger las cosas que se encuentran a su vista o distraerse con la música o con el iPad que muchas veces trae o con el celular que muchas veces está en su mano y que por cierto la medicación nos va a ayudar a regular para que el paciente pueda estar tranquilo, para que se pueda sentar por lo menos unos minutos frente a nosotros, para que nos pueda escuchar. Es entonces que la medicación va a tener un efecto a nivel neurobiológico, a nivel de su sistema nervioso, a nivel de la neurona, va a tener un efecto a nivel de la estabilidad de los síntomas, va a tener un efecto a nivel de la regulación de su sistema de emociones también, porque va a ser un niño tranquilo que ya no va a estar tan impulsivo. Va a controlar esos impulsos, muchas veces esa agresividad, esa irritabilidad desmedida con la que llega a la consulta, pero sobre todo va a permitir y nos va a escuchar. Si no tiene problemas auditivos,
de plano nos va a escuchar y nos va a atender por unos minutos la consulta. Y poder llegar en esos minutos, esos escasos minutos por los cuales nos presta atención, a lo más profundo de su ser y preguntarle cómo te sientes, le puede permitir al paciente descubrir y darse cuenta que ya tiene un apoyo emocional. Ojo, que en mi experiencia he valorado que el apoyo emocional es como una inyección endovenosa al ánimo, es una inyección endovenosa a la autoestima, una inyección endovenosa a la autovaloración, porque es un niño que viene totalmente desvalorizado. Entonces, y por cierto, nos abre la puerta a la psicoterapia y a todas las herramientas de psicoeducación que nos permitan ayudarlo. Entonces, para mí la medicación es la puerta de entrada a una, no cura, porque no vamos a curar nunca el TDAH, pero sí nos va a permitir una mayor estabilización de síntomas a corto, mediano y a largo plazo, un menor riesgo de recaídas, menor riesgo de cronicidad y menor riesgo de efectos a largo tiempo. Llámese consumo de sustancias adictivas, que desarrolle una personalidad además antisocial, que se aísle, que no mantenga adecuadas relaciones interpersonales y que al mismo tiempo pueda abandonar los estudios, el trabajo, incluyendo la pareja. Entonces la medicación es esa puerta de entrada favorable para poderlo ayudar rápidamente. Sí, hay un detalle. Saludo a las personas que se han conectado, a Milady, a Alejandra, a Raquela, a Moltili, que está allí conectada. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y lo he visto recurrentemente, ¿no? Cuando existe esta valoración por parte del psiquiatra y manda una medicación, hay una cierta cantidad hay un tiempo, pues, para que el organismo se adecue a esta medicación y, por supuesto, en ese proceso hay cambios visibles o puede ser que el niño, bueno, como va a cambiar su ritmo neurológico, va a cesar un poco más, él de repente está más tranquilo, puede ser que hay momentos en donde se puede dormir o hay momentos que está demasiado relajado, como hay momentos que podemos ver a niños que tienen algún pico y todavía siguen alterados. Y fíjate que ¿qué ocurre con yo creo que este inicio de la medicación, esto trae una cantidad de controversia si lo dejo, si no lo dejo, porque es que ahorita duerme y antes por lo menos se movía, y es que ahorita se mueve demasiado, entonces es una cantidad de dudas. ¿Qué ocurre con esto? Existe esta situación de que yo lo quito, que lo pongo, que lo pongo, que lo quito, la medicación, y realmente esto es un factor que a mí me llama mucho la atención y es una alarma, pues. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un daño más grande a nivel neurológico, porque el niño no se está ajustando y él tiene esta sustancia que se pone, que se quita, y después, por ejemplo, cuando ya llegamos a un ajuste, yo veo que estoy trabajando con un niño que está más calmado, como dices tú, como la orilla más calmada, yo me voy a entrar y me doy cuenta que de repente a nivel psicomotor, porque tuvo tiempo que no lo medicaron o porque no le dio tiempo, el niño tiene algunas dificultades y para agarrar un lápiz se le cae y el niño empieza a sentir una frustración por lo que está pasando. Y inclusive hasta el lenguaje cambia totalmente y uno ve que el niño va muy acelerado y no se le entiende nada lo que dice. Y tenemos que darnos cuenta como padres que este tipo de comportamientos, que es lo que tú dices, las conductas que vienen después, tenemos que mantenerlas en que él las tenga adecuadamente, no hacer que involucionen estas conductas. No puede ser que, por ejemplo, Miguel habla bien cuando es pequeño, le dieron la medicación, después se la quitaron, después se la pusieron y después cuando yo vengo a ver no le entiendo nada del lenguaje. O de repente Miguel se le caen los lápices, no tiene el apresto motor fino. Y este tipo de conductas llama la atención porque yo pienso que eso se vuelve como una galleta rota. ¿Una galleta rota en qué sentido? Teníamos el problema de la atención y ahora es el problema motor y ahora es el problema del lenguaje y viene en la situación. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que el niño necesita regularse. La regulación no va a dar la medicación. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que puede ayudarnos el deporte, nos puede ayudar muchas cosas, pero él no va a llegar a la corteza cerebral ni va a hacer el impacto con el niño para que se regularice. Ahora, cuando nosotros hablamos también de la acción de estos medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos en que duran 4 horas. ¿Cómo es esto de que 4 horas o qué más? Esa parte, ¿qué nos puedes decir? Porque hay padres que dicen así, ya fueron 4 horas y ya se acabó, ahorita el niño otra vez en la misma.
Sí, bueno, a lo que se refieren en general es al tiempo de vida media. Los medicamentos cuando son administrados tienen un tiempo de vida media. Entonces, por ejemplo, el medicamento que me hacías referencia es el metilfenidato. Entonces, el metilfenidato tiene un tiempo de vida media de 4 a 8 horas. Entonces, ¿qué significa? Que se tiene que administrar durante el día, de preferencia durante el día. Entonces, por ejemplo, si yo lo administro a las 8 de la mañana en un tiempo de hasta el mediodía ya llegó a su dosis máxima a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y tiene como para actuar a lo largo de toda la tarde, ¿verdad? Entonces, si lo administré en la mañana, tiene un efecto de acción pico a las 12 del mediodía. Si lo administré a las 12 del mediodía, tiene un efecto de acción pico hacia las 4 de la tarde. Entonces, es por eso que dicen, ¿no? Ya a las 4 ya se terminó, o a las 12 ya se terminó. Entonces, dependiendo de cómo van los síntomas, por ejemplo, si es un niño que se estabiliza rápidamente los síntomas, podemos administrarlo solo en la mañana o partir la dosis mitad en la mañana y mitad en la tarde. No se administra en la noche porque, como vemos, tiene una dosis de pico que puede despertar al niño, en este caso, durante la noche. Entonces, para evitar eso, se administra durante el día, que es donde queremos que el paciente esté más regulado, atento, activo, pero atento, y que le pueda llevar bien las clases. Entonces, o las clases o esté más atento a las cosas que tiene que hacer. Entonces, particularmente en la consulta, lo que hago es administrar en dosis partidas, la mitad de la dosis de una tableta de metilfenidato en la mañana y la otra mitad al mediodía, para que entonces esté cubierto toda la mañana y toda la tarde. Okay. Pero, por ejemplo, si es un TDAH leve, con síntomas leves, solo lo administro en la mañana. Si es un severo, entonces ya administro una dosis completa, pero ojo, hay que valorar que hay que iniciar con dosis bajas, ¿no? Eso es lo que te Ya que lo que decía. nos comenta el familiar es precisamente porque muchas veces eso se les explica en la consulta para que tengan esta información. Pero también tiene que ver mucho, pues, de 8 a 12, cómo nos interrelacionamos con el niño. Porque no es solamente darle el medicamento y dejarlo ya que el medicamento haga su efecto. Recuerden que el medicamento solo nos va a ayudar en el 50% del tratamiento. Ahora, el otro 50% es si tiene la ayuda de un terapeuta ocupacional, si tiene la intervención de psicopedagogía, si tiene un terapeuta de lenguaje, si en la mañana estamos desarrollando habilidades sociales, si está teniendo interrelación conmigo, si además tiene la intervención de un psiquiatra, ¿no? Que la presencia del psiquiatra en estos casos ayuda mucho al niño a mantener la confianza y a sentirse más motivado. Si además llega a casa, ¿no? Después de la toma del mediodía, llega a casa y encuentra un hogar funcional, donde la mamá lo va a ayudar a hacer las tareas, no ve pleitos, no ve discusiones, está aprendiendo muchas veces durante la tarde cómo interrelacionarse con sus amigos, desarrolla habilidades sociales, tiene intervención psicológica. Entonces, el tratamiento farmacológico nos va a ayudar muchísimo en el 50%. El otro Exactamente. 50% es responsabilidad del entorno social, la familia, los padres y la escuela, los educadores. Ojo, y ahí los educadores tienen un rol fundamental porque muchas veces pasa que como no conocen el TDAH o no están familiarizados con el diagnóstico o muchas veces no son especialistas en el tema, creen que es un niño malcriado, creen que es el desobediente, creen que es el que no entiende, creen que es el que les quiere hacer la vida imposible y no es así. Es un niño que está siendo medicado, que requiere cierto apoyo y cierta observación, porque mientras vamos administrando las primeras semanas del tratamiento, todavía el niño se nos va a desregular. Ojo, el niño se nos va a desregular las primeras semanas porque recién el medicamento está entrando en sangre y por ende está entrando al sistema nervioso y va a tener un efecto de acción a lo largo de las horas, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, ¿sí? Entonces, puede que los primeros días se torne un poquito más somnoliento de repente, no esté muy atento. Es por eso que muchas veces, bueno, como psiquiatra solicito los descansos médicos para que el efecto del medicamento no interrumpa su labor en el colegio. Pero cuando es un caso leve, sí los podemos mandar al colegio haciendo la indicación a las personas que están con ellos, ¿no? A los psicoeducadores o a los psicólogos que lo mantengan observado y que al mismo tiempo le tengan esa paciencia,
porque todavía para regularse completamente va a tomar cierto tiempo. Ahora, el efecto de los medicamentos nunca es inmediato. Este tiempo de vida media va a depender del nivel de TDAH. Por ejemplo, si es un TDAH desatento, de hecho que va a regular sus niveles de atención, pero qué tan dispuesto está el niño a sentirse o a valorarse como atento, porque puede que la medicación ayude mucho, pero si psicoemocionalmente no lo ayudamos, no lo apoyamos, no somos esa palabra de aliento, no le decimos lo bien que lo está haciendo, no lo felicitamos, no le damos un abrazo, esa terapia afectiva que no cuesta nada, que no tiene ningún precio y que lo podemos hacer incluso en el colegio, de recibirlo con esos brazos abiertos, de decirle qué bien lo has hecho, de decirle te felicito, ¿no? Hay ciertos lugares donde he visto incluso que les ponen caritas felices, ¿no? Y eso debe ser para todos, porque muchas veces se excluye a aquellos que no lo hicieron bien. Entonces, esos pequeños detalles que muchas veces van a ser esa dosis endovenosa más que el fármaco para levantarle el ánimo a un niño y para decirle lo bueno que es, lo importante que es, y que el TDAH no es una limitación, es una condición que puede ayudarlo a ser mejor cada día. No Ok. tenemos por qué excluirlos o por qué dejarlos de lado. Ahora te iba a hacer una pregunta en cuanto a la medicación cuando sea al inicio, ¿no? Esa parte de medicar con dosis reducidas y ir aumentando, como decir, ir ajustando hasta el nivel que él logre, por ejemplo, estar más atento, o en el caso de la impulsividad, que baje la impulsividad, este tipo de acciones. El niño después de, por ejemplo, qué sé yo, 2 semanas aproximadamente, debe volver a asistir para ver si el resultado de la medicación va bien. Es así, más o menos el proceso. Sí, en realidad la valoración y la evaluación va a depender mucho también de la disposición del paciente, ¿no? Y de la familia. Lo ideal es que la intervención, y eso lo establecen todas las literaturas, que sea de manera semanal. Eso es lo ideal. Pero muchas veces eso solo se puede dar al inicio. Yo lo prefiero sobre todo en la fase aguda del tratamiento, que son los 3 primeros meses, ¿no? Si es que hay esa posibilidad. Ujú. Y si no, podemos valorarlo a los 15 días, a los 20 días o al mes. Ok, Más tiempo tampoco ya no recomiendo, porque si no vemos un paciente en 2, 3 o 4 meses, no sabemos qué fue en estos meses de los síntomas, si mejoraron, si hubo claro, recaídas, si claro. de repente no se adhirió bien a algún tratamiento. Entonces, el tiempo mínimo, una semana, el Ok. tiempo máximo, un mes, que es en este tiempo donde vamos valorando el efecto de los medicamentos y, por cierto, siempre con nuestros test de valoración, siempre con nuestras escalas psicométricas, siempre con las preguntas acerca del estado de ánimo del paciente a la familia, de cómo va yendo. Y sí, pues en los casos comprometidos hemos visto una alta mejoría de síntomas en las primeras semanas de tratamiento, ¿no? Como también tenemos los casos en los que ya se sienten bien y los padres abandonan el tratamiento y, como bien nos decías, vienen luego de 3 a 4 meses con síntomas agregados, ya no solamente con Ujú. el síntoma de la desatención, sino además con impulsividad, con hiperactividad, con depresión, con ansiedad. Entonces, por eso es tan importante tratarlos de manera inmediata, citarlos de preferencia de manera semanal a máximo al mes, y luego ya alargar un poquito más los espacios de intervención. Pero al inicio ocupa ser así para que tengamos mayor respuesta a corto plazo, mayor estabilización de síntomas y sea un paciente que pueda integrarse mejor al colegio, a la sociedad y a la familia. Sí, hay un factor que yo te iba a preguntar. Por ejemplo, nosotros tenemos un mes de tratamiento y yo he llevado a mi hijo semanalmente, ¿no? Y ese mes ya yo decido que no lo voy a llevar semanalmente, lo voy a llevar quincenalmente, por decir ese ejemplo. Ujú. Ahora, él debe asistir a estas terapias siempre semanalmente, hasta qué cierto tiempo, por ejemplo. En realidad ya depende del especialista. Ujú. Dentro de mis terapias, lo que yo recomiendo al inicio, sobre todo al inicio, cuando recién empezamos, es la intervención semanal, porque ahí vamos a bombardear, por así decirlo, de ¿No? Exacto. psicoeducación,
de explicación del medicamento y vamos a ayudar a la adherencia del tratamiento, porque el objetivo es la adherencia al tratamiento. De nada sirve citarlo de aquí a unos 3 meses si sabemos que en esos 3 meses no se va a adherir al tratamiento. Lo importante es la adherencia al tratamiento, tanto si lo hacemos a la semana, a la quincena o al mes, que el paciente se adhiera. Y para que el paciente se adhiera, juegan varios roles. Primero, sentar las bases de confianza con la familia. Segundo, confianza con el paciente. Tercero, explicarle el origen neurobiológico de los síntomas y describirle en el cerebro cuáles son esas áreas que están afectadas para que el paciente nos entienda y vea conveniente venir a la terapia y vea conveniente llevar la medicación, porque de esa explicación va a venir la adherencia al tratamiento o no. Porque ¿qué pasa si es un paciente que viene y que no cree lo que le estamos diciendo o que tiene dudas? Y yo no le resuelvo esas dudas, entonces va a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya no va a querer venir. O porque tiene dudas, o porque tiene miedo, o porque simplemente no me detuve a explicarle. Ahora, a lo respecto a lo que me preguntabas, si el paciente ya no puede venir a la semana, ¿no? Lo ideal es que los primeros meses sea así, pero vamos a suponer que no sea así, igual. Si ya prefiere la evaluación mensual, de acuerdo a sus posibilidades, también lo hacemos, lo valoramos de manera mensual. Y en cada evaluación mensual valoramos los síntomas, si ha habido recaídas, si ha habido recurrencia, si está mejorando, si ya ha mejorado su atención, su hiperactividad, si además ya se está integrando más, si ya no está tan impulsivo. Entonces, cada sesión vamos valorando y vamos también implementando las herramientas de psicoterapia para poder entrar en ese mundo emocional, porque como te decía María José, lo más importante es que la medicación nos abra la puerta, estabilice los síntomas del paciente y entremos con toda la batería de herramientas psicoterapéuticas para comprender al paciente, para entenderlo, para brindarle afecto, cariño y atención y para incluirlo a su nueva vida, porque el objetivo es que se adhiera al tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico. A veces la familia no considera la adherencia farmacológica importante por los temores que tiene, pero precisamente la intervención en la consulta es importante para psicoeducar a la familia y que mediante eso se logre la adherencia al tratamiento, porque a los primeros que hay que adherir es a los padres. Los padres son los que desmotivan al niño. Los padres son los que ya no lo traen a consulta. Los padres son los que le pierden la fe. Los padres son los que le dicen, eso te va a volver adicto. Entonces los padres muchas veces son los que enferman a los hijos y los que muchas veces hacen que el niño abandone el tratamiento. Ok. Entonces, principalmente hay que psicoeducar a los padres. Sí, hay un aspecto que es la psicoeducar al niño, el entender porque de repente hay momentos que está muy activo o porque hay momentos donde está muy alterado, ese tipo de comportamiento. Y, y fíjate que yo, por ejemplo, he trabajado con niños en donde les he explicado por qué se toman el medicamento, qué pasa en su cabeza, por qué de repente ese comportamiento. Y muchas veces yo he llegado al punto de decir, ok, aquí está la medicación, tómatela, ya no puede existir ninguna otra conducta porque ya la tomaste. Y fíjate que es tanto la conciencia que él puede frenar un poco el comportamiento por saber, ah, bueno, sí, ya me voy a autorregular. Eso es muy importante, que los padres no entienden esta palabra, que esto no es una cura, es regular un ritmo neurológico que es necesario. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos, porque ha pasado, de que yo he tenido pacientes que dicen, no, yo voy cada 4 meses a psicología, a psiquiatría. Entonces, ¿qué ocurre en ese interín de los 5 meses? Yo agarro y le digo yo empiezo a trabajar con el niño y empiezo a darme cuenta que él tiene un desbordamiento conductual y empiezo a darme cuenta que está riéndose de una forma inadecuada, que está interrumpiendo, que no quiere hacer tales cosas. Yo inmediatamente pienso en la medicación. Es el primer factor que pienso. ¿Ok? Ahora, ¿qué crees tú de este pensar mío de irme a, bueno, vamos a ver qué pasa con la medicación a fin de este factor de regular? Precisamente por eso ocupamos que las intervenciones no sean tan largas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si a lo largo de esa semanita que no hemos visto al paciente, el niño tuvo una pelea en el colegio? Lo desatendemos toda esa semana o todas esas 2, 5, 10 semanas que no lo vemos y el niño solito se conflictúa. Entonces, tengo que reevaluarlo precisamente para valorar qué pasó.
¿Fue el medicamento? ¿Fue el entorno social? ¿Fue la familia? ¿Fue él mismo que ya no quiso tomar la medicación? Ahora, la dosis que administré de acuerdo a su peso, ¿fue la adecuada? ¿Subió de peso de repente? Porque, ojo, hay que tomar en cuenta aquí el peso del paciente. Si yo le administro una dosis determinada y el paciente sube de peso en esos meses, la dosis ya no va a ser efectiva en esa misma dosis, sino que voy a tener que hacer un aumento gradual de la dosis. ¿El comportamiento es un comportamiento netamente disruptivo o es un comportamiento que solamente ha manifestado tristeza e irritabilidad? Entonces, de repente voy a tener que agregar un ansiolítico para estabilizar esos cuadros de ansiedad en los que se pone irritable, porque no está dependiendo en este caso del TDAH, sino de su nivel de ansiedad. Es un niño que recibe mucho bullying, entonces está atravesando ciertos niveles de estrés. De repente voy a tener que agregar un ansiolítico sublingual en determinadas circunstancias para regularlo y evitar que se ponga tan irritable. O de repente los dos, tanto el ansiolítico como en este caso el antihiperactivo, anti estado de hiperactividad. O si además se están evidenciando estados, por ejemplo, de impulsividad. Tengo que agregar de repente, lo que he agregado no es suficiente, tengo que valorar el agregar un estabilizador del estado de ánimo que me permite un adecuado control de impulsos. Es por eso que, debido a que es un cuadro muy florido, yo no puedo ceñirme netamente a un solo medicamento y decir con esto se va a mejorar y ya está, nos vemos hasta la próxima vez, sino que tengo que ir valorando porque tengo que ver si voy a mantener la dosis, si el paciente subió de peso, si el paciente dejó de estudiar, si se le quitó el apetito, si no durmió bien, si se está concentrando mejor, si ya logra atender, si ya no se pelea tanto, si de repente en el transcurso del tiempo no quiso ir al colegio. Entonces, tengo que ir valorando para ver si voy a mantener las dosis, las voy a subir o voy a agregar otros medicamentos. A veces, muchas veces, yo he evidenciado en cuadro de TDAH una pérdida de apetito notable. Entonces, con el agregar un suplemento vitamínico, un estimulante del apetito, hay que valorar también si la pérdida de apetito tiene que ver con un estado depresivo o netamente es una pérdida de apetito asociado a anemia. Ahí tengo que hacer exámenes de laboratorio, pero si es por un cuadro depresivo asociado al TDAH, hay que tratar la depresión, hay que agregar un antidepresivo, hay que agregar un suplemento vitamínico. Ahora, pues, estos suplementos maravillosos como el omega 3, el ácido fólico, la vitamina B12, tengo que ver si administro vitamina B12, vitamina B6, vitamina B1, y en sí una serie de suplementos que voy a ir como agregando para ir valorando y que el paciente vaya estabilizándose a lo largo del tiempo, va a ser sumamente importante en el control. Eso lo veo en el control. Por eso, a veces, lo más importante no es la cita principal, sino las citas de control, porque es ahí donde evidenciamos la mejoría, es ahí donde evidenciamos dónde se nos está quedando, es ahí donde evidenciamos la interacción con la familia, es ahí donde evidenciamos la interacción en el colegio. Y en esas citas de control es donde básicamente el paciente se va adhiriendo, ¿no? En mi experiencia he tenido casos muy bonitos de TDAH que hasta ahora estamos trabajando juntos y casos en los que han ido mejorando maravillosamente, pero también he tenido casos en los que los pacientes, los padres de los pacientes por inseguridad, por dudas, por miedo, han abandonado el tratamiento, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con el nivel de psicoeducación y hablamos a nivel de un país. Muchas veces no se habla acerca de estos temas y hay mucho desconocimiento. A mí me sorprende ver el notable desconocimiento que hay con respecto a los problemas de salud mental, al punto que puedo decir que todavía sigue siendo un tabú hablar de TDAH, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que ir desmitificando eso, tenemos que ir como saliendo de ese retraso porque no nos ayuda, no ayuda a la sociedad, pero sobre todo no ayuda a los niños, que son ese presente importante. ¿Qué va a pasar si cada vez hay más niños con TDAH? ¿No? Sí, es lo que bien se ¿Cómo va a llama ser más adelante? la aceptación de la
neurodiversidad desde todo punto de vista y de trastornos psiquiátricos también, porque, por ejemplo, hay niños que requieren de esos aislantes de sonido y muchos padres no los llevan a las clases porque el niño lo van a ver mal porque él tiene los aislantes y él requiere de eso porque ya hay una intensidad de la vibración que no lo soporta y lo hace que él, entonces muchas veces el niño tiene que sufrir estos altibajos porque los padres tienen ese miedo, ese perjuicio, el cual debe de romperse esas cadenas, como dicen. Aquí tenemos a Mendoza Luz que dice que excelente información que han dado, muchas gracias. Aquí hay unas preguntas. Aquí hay una pregunta de Raquel Clarisa que dice, mi hijo, la pediatra neurólogo le refiere al psicólogo y al psiquiatra. Tiene irritación frontal, pero no controla sus emociones. Hay algo que yo quería aquí destacar de esta parte de los niños que tienen esta condición como tal del neurodesarrollo, tienen la característica de no controlar ni entender qué es lo que ocurre con ellos mismos. Por tanto, ellos se dan cuenta que son diferentes, porque lo notan, se dan cuenta también porque de repente las personas que han podido compartir con ellos a veces no son tan asertivas y no entienden las situaciones y ellos llegan a este declive a nivel de salud mental. ¿En qué sentido? Empiezan a utilizar calificativos despectivos para ellos, empieza a autolastimarse, empieza a agredir al contexto y empiezan a ellos excluirse, porque incluso hay muchos niños con TDAH que tienen esta situación de meterse en los cuartos y no querer salir, estar con aparatos electrónicos. ¿Y qué pasa con este? Este aislamiento también trae otras consecuencias. Tenemos que darnos cuenta que no solamente el factor neurológico y el factor psiquiátrico es el necesario, tiene que haber un balance general de todos los especialistas que puedan llegar a este encuadre, porque por ejemplo, la parte académica está el psicopedagogo que puede trabajar esta área y también puede trabajar la parte conductual, porque puede medir cómo va el aprendizaje, cómo van las conductas, pero la parte de sentirse bien valorizado es muy necesario. Entonces, por más medicaciones que existan, yo pienso que el factor, como dice muy bien la doctora Lee, esa vitamina, que es la parte emocional, que no cuesta nada, es muy necesaria. Lo más mínimo que puede conseguir una persona con TDAH tiene un valor agregado inmenso para ellos. Entonces tenemos que hablarle a ellos y valorizarlo. Aquí hay algo que dice Mendoza Luz, que ¿qué opina del Rintalin? No sé si me escuchaste, ¿qué opinas del Sí, Rintalin? perfecto. Sí, Ritalin bueno, acá hablamos de marcas comerciales, vamos a hacer un poquito, vamos a ir al tema genérico, es una marca comercial del metilfenidato, ¿no? Bueno, tengo las mejores opiniones definitivamente del metilfenidato porque he visto en mi experiencia con pacientes niños de qué manera logra estabilizar los síntomas, de qué manera me permite poder ir más allá con el tema de la psicoterapia y de qué manera puedo intervenir más tranquilamente a un paciente, porque el Ritalin básicamente nos va a ayudar mucho en estos estados notables de hiperactividad, regulando al paciente, mejorando su atención, mejorando su concentración, mejorando su memoria, estimulando muchas veces el apetito, y es que nos ayuda en todo ese manejo, regulando al paciente y al mismo tiempo ayudándolo a insertarse más rápidamente educativamente. He visto incluso casos de niños que ya no solamente con el tratamiento del metilfenidato, a las pocas semanitas han ido incluso mejorando su rendimiento académico, por lo mismo que como logran mantener estado de concentración por más tiempo, logran entender una clase, logran entender bien a la profesora, logran dejar de estar tan impulsivos, logran estar más tranquilos, logran dormir mejor, logran tener mejor apetito y eso nos permite intervenir de la mano de la psicoterapia para ayudar un poquito más con herramientas de desarrollo de autoestima, amor propio, confrontamiento de situaciones estresantes, que aprenda a interrelacionarse adecuadamente en el grupo, ¿no? Incluso podemos ayudarle a desarrollar actividades donde pueda desarrollar el autoliderazgo y es entonces donde el metilfenidato, en mi experiencia, me ha permitido mejor control de los síntomas a corto plazo, más rápida inserción a las labores académicas, mejor estabilización de síntomas a corto plazo, pero sobre todo me ha permitido tener en consulta un paciente tranquilo, animado, optimista, que quiere
quiere continuar su medicación porque se siente bien, ¿no? Eso es Exacto. lo que valora. Ok, fíjate que hay muchos factores de la medicación. Hablamos del Ritalin, hablamos del metifenalato y también hay otras dificultades, por llamarlo así, que presentan las personas con el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, que es el factor del sueño. También es un factor importante que es necesario también conversarlo, pero necesito saber si pudieses acompañarme para una segunda parte. Liz, yo voy a No, mandar aquí una muchísimas pregunta. gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que hay muchas preguntas, María José. No, Nos sé llevaría, creo, otra. que sí, hay muchas preguntas y hay algo importante. Siento que estas personas tienen mucho interés de saber sobre esto, porque yo siento que el factor de la medicación, indistintamente de lo que nosotras podemos hablarle, siempre ha sido un factor de cualquier situación o condición. Todo el mundo tiene sus reservas y todo el mundo quiere saber acerca de cuáles son, qué me puede condicionar de repente si tuviera diabetes, poner una insulina o de repente en el caso de los trastornos. Todo el mundo tiene una cierta necesidad de saber y lo que estamos haciendo es concientizar a las personas de entender cuál es el caso, cuál es el rol definitivamente, por qué se medica y por qué no. Ok, aquí a Mendoza, Luz, vamos a ir contestando a ver si quieren la segunda parte, pero Mendoza dice que, pero tiene efectos secundarios que al principio no se ven, sino en la edad adulta. Pregunta él acerca de ese medicamento, el Ritalin. ¿Cuál era la pregunta? Que si tiene efectos secundarios que al principio no se ven, pero en la adulta sí. En realidad, como todo medicamento sí, va a tener ciertos efectos. Los que yo he evidenciado en consulta, en el caso del metilfenidato, se dan sobre todo en las primeras semanas, pero de una connotación muy leve. Algunos han desarrollado mareitos, no todos los niños. Algunos han desarrollado mareos, otros han desarrollado al principio insomnio, algunos han desarrollado inestabilidad anímica, que han estado un poquito inestables a lo largo de los días, y otros han desencadenado pérdida de apetito. Pero eso ha sucedido en las primeras semanas. Ojo que cuando hacemos esta valoración de los efectos adversos, como todo medicamento va a tener ciertos efectos, pero van a ser leves y sobre todo se van a dar al inicio. También otra cosa, cuando administramos un medicamento, este medicamento cuando ingresa en sangre va a cambiar toda la composición bioquímica de los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, en el TDAH, la dopamina presenta altos niveles a nivel cerebral. Entonces, el metilfenidato va a actuar a nivel de esos altos niveles de dopamina y de por sí va a generar puede generar mayores estados de somnolencia o puede generar estados de insomnio. Eso va a depender del paciente y de qué tanto su organismo esté adaptado al medicamento. Otra cosa, qué tan hipersensible es el paciente, cómo es su metabolismo, si es un metabolismo lento, si es un metabolismo rápido. Ojo, no todos los efectos adversos son del metilfenidato. También valoro qué tipo de alimentación está recibiendo el niño durante ese tiempo, porque y cuáles son sus hábitos, porque muchas veces es un niño, como te decía, que consume mucho chocolate. Entonces, si está tomando metilfenidato, pero al mismo tiempo sus niveles de consumo de cafeína que tiene el chocolate son altos, entonces se va a generar ahí como un cortocircuito entre el medicamento y lo que el paciente está consumiendo. Si tiene un alto contenido de gluten, junto con el efecto que está haciendo el metilfenidato, va a ser ahí como un cortocircuito. Si está consumiendo alto nivel de colorante, que lo tienen las gaseosas, también esto va a generar estado de hiperactividad. Si estamos administrando un medicamento y el paciente no regula sus niveles de nutrición o no consume o no incrementa el consumo de sustancias orgánicas, entonces no se va a adherir bien el medicamento con el alimento, en este caso, que está consumiendo. Entonces va a haber como una interacción. Y entonces es ahí bastante importante valorar los efectos colaterales del medicamento, que si bien es cierto se pueden dar a las primeras semanas, son muy leves.
No he visto reacciones adversas marcadas, ni mucho menos graves. Eso es algo por lo cual también tengo que comentar, ¿no? No he visto ese tipo de reacciones, sí los he visto de manera leve, como se los he comentado, y que pasan muy rápido a lo largo del tiempo. A veces pasan incluso imperceptibles, no es algo que le quite el sueño al paciente o que no le permita llevar una vida normal. Es algo que puede regular incluso cuando recién administramos el medicamento. Yo les pido bastante a los familiares incrementar los niveles de hidratación en el niño, porque muchas veces es un cerebro deshidratado. Entonces, los mareos pueden deberse a la deshidratación y no precisamente al efecto del medicamento. Influyen muchos factores, pero al inicio hay que ingerir bastantes cantidades de líquido junto con el inicio de la medicación, disminuir el consumo de colorantes o de azúcar o de gluten, disminuir el consumo de chocolate, Muy importante. eh, y que el paciente vaya adhiriéndose poco a poco al tratamiento y si presenta estos síntomas o estos efectos colaterales, también saber que son parte de un inicio de tratamiento que también se va a resolver muy rápidamente en el corto tiempo. Exacto. Aquí hay otra pregunta también importante que dice, Zebra 90, felicitaciones por brindarnos este espacio. ¿Qué efectos tienen en el desarrollo sexual de los jóvenes el medicamento, la carbamazepina? Dígame, por favor. Bueno, la carbamazepina es un anticonvulsivante que lo utilizamos también como estabilizador anímico. Los anticonvulsivantes de por sí muchas veces pueden generar a nivel del sistema sexual bajos niveles de líbido, es decir, una disminución o en la potencia o en el efecto de la actividad sexual. Es por eso que previamente, antes de poder ser medicado, se tiene que valorar el riesgo-beneficio. ¿Qué tanto beneficio me va a dar utilizar este medicamento y qué tanto riesgo me va a dar utilizar este medicamento? Porque vamos a suponer que es un paciente que tiene muchas convulsiones. ¿Qué voy a preferir? ¿Que el paciente deje de tener convulsiones y administrar carbamazepina o que se afecte su función sexual? Voy a preferir que el paciente deje de tener convulsiones que le pueden estar afectando a su vida. Entonces, ¿qué Exacto. tanto un paciente debe recibir? Depende mucho del paciente y del riesgo-beneficio que el médico valora al momento de la consulta. Ok, muy importante. Tenemos esta última pregunta que hace Raquel Efraín, la psicóloga del colegio, realizó un test y comenta que tiene un coeficiente superior al grado que va a cursar. Fíjense la importancia de esto. El TDAH también ese es otro detalle. El TDAH no solo tiene que ser niños que no tengan un conocimiento o no tengan un grado superior a nivel intelectual. Lo que pasa con ellos es que hay un área en específico, es el área de la atención y la concentración, las cuales tenemos que manejar. ¿Qué ocurre con estos niños que tienen un coeficiente superior? Ellos muchas veces se enfocan en actividades que no tienen nada que ver con lo que se les está hablando, buscan otros intereses, inclusive si nosotros vamos a la historia, quien inventa la computadora es un TDAH, es decir, una persona que va hacia otros intereses e inclusive tiene un potencial bien importante. ¿Qué ocurre con esto? Si nosotros nos damos cuenta que el nivel es superior y los intereses de él están focalizados a lo que él quiera, a la actividad que él quiere, y siguen un grado, pero sus intereses siguen allí, yo no le veo la importancia de adecuarlo a otro grado, sino evaluar con los profesores si es necesario que, de acuerdo a los intereses, él sea promovido a un grado superior y algo necesario también evaluar cuáles son los intereses que tiene el niño en esa aula de clase. De repente, el contexto son de niños regulares, pero él ahí logra potencializar algunas ideas que tiene, de repente tiene la manera de sentirse tranquilo, de repente un grado que sean de mayor edad, de repente él se siente que está amenazado. Es decir, esto es una comunicación que yo pienso que tiene que realizarse entre unos y otros. Bueno, felicidades a todas las personas que se han conectado, felicidad a Cárdenas y a Gisela Arriaza. Bueno, y ya llevamos 1 hora y media y vamos a ir a la segunda parte de este live que siento que ha tenido una repercusión Gracias. bastante importante. Y yo quisiera que, por ejemplo, había una pregunta por aquí de una señora que nos dijo acerca de la risperidona. Ya habíamos hablado de la risperidona
Y es importante que puedas volver a ver en el feed, va a quedar el live, puedas ver otra vez este encuentro y estés pendiente de la segunda parte para hacer algunas preguntas que puedan quedar bajo el esquema de dudas cuando veas este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Liz. ¿Tú podrías decirnos en qué parte de las redes te podríamos conseguir? Sí, muchas gracias, María José. Bueno, nosotros nos encontramos por Instagram, por aquí les voy a mandar el enlace como doctora Liz Garrido, y en Facebook como Liz Garrido, psiquiatra y psicoterapeuta holística, para todos aquellos que nos quieran contactar, hacernos o dejarnos sus preguntas, dejarnos sus dudas. Nosotros encantados de poderles ayudar, de poder estar siempre al servicio. Esa es mi cuenta de Instagram y en Facebook también nos pueden encontrar como psiquiatra, Liz Garrido, psiquiatra y psicoterapeuta holística. Me va a encantar poder acompañarlos en este proceso, resolver sus preguntas y a través de esos espacios también, María José, agradecerte por darnos la oportunidad de poder llegar a más personas, ¿no? Estamos prácticamente en dos continentes diferentes, pero los espacios y las distancias nunca son importantes cuando el objetivo y la misión es una sola, que es psicoeducar, informar, orientar, que no nos cuesta nada, que es gratis, pero que al mismo tiempo tiene un objetivo, que es ayudar a las personas a que puedan tener cierta información importante. Bueno, antes de darle el fin del live, aquí hay una persona que nos dice que si hablaríamos de autismo, vamos a programarlo más adelante. Hay algo importante que quiero que concienticen y sería el regalo que les daría yo en este encuentro de Domingo de Live con María José con el tema del rol de la medicación en el TDAH, es que debemos concientizarnos si la necesidad de la medicación es importante, darnos cuenta que hay un organismo que nos pide definitivamente que necesita regularse y que nosotros no podemos lograr regularlo por medio de terapias convencionales en donde no podemos llegar, como les digo yo siempre a los padres, a tocar un cerebro, a una estructura que está allí y que necesita, que nos está pidiendo que se regule. Hay algo necesario. Las personas con TDAH cuando se desfocalizan sufren bastante por la misma hiperactividad, porque no consiguen controlar sus impulsos y regular su atención. Y esto trae una connotación bien importante en su vida social y sobre todo en su vida emocional. Por tanto, concienticémonos en ese aspecto de la medicación es parte y aporte del TDAH cuando le es necesario. Así que cuentan aquí con el apoyo de la doctora Liz Garrido y con el apoyo mío. Estaremos avisando cuándo sería la segunda parte. Y bueno, yo muy encantada, Liz, de compartir contigo. Un fuerte abrazo y nos Gracias, vemos gracias, entonces gracias. en la segunda parte. Muchísimas gracias. Chao.